Vamos a desarrollar 6 preguntas tipo examen de admisión a la Universidad Nacional sobre el tema de ciencias naturales. Vamos a tocar temas como la estequiometría, ecuaciones químicas y nomenclatura de compuestos. Así que empezamos. Primero, se sabe que un átomo de oro se simboliza de la siguiente manera: uno de plata, uno de cobre y uno de estaño. Al respecto de las afirmaciones, primera afirmación: el número de protones de un átomo de oro es igual a la suma de protones de un átomo de cobre con uno de estaño. Segunda afirmación: el número de neutrones de un átomo de oro solo excede en 10 al número de neutrones de un átomo de plata. Es correcto decir que, en este caso, debemos determinar si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Existen 3 partículas subatómicas que son bastante importantes conocerlas y distinguirlas. Tenemos los protones. ¿Los protones qué son? Los protones son cargas positivas. Tenemos otras partículas, que son los neutrones. Como su nombre lo indica, tienen carga neutra. Y tenemos los electrones. Estos son partículas que tienen carga negativa. Vamos con un ejemplo. Vamos a representar el átomo de helio. El átomo de helio tiene 2 protones. Ahora, cada protón tiene una carga positiva. Entonces imagina tú los imanes. Si tú intentas pegar 2 imanes por los polos que tienen el mismo signo, estos se van a repeler entre sí. Entonces, ¿qué mantiene junto a estos 2 protones? Los neutrones. Los neutrones no tienen carga, pero ellos funcionan como pegamento. Ahora, todos los átomos deben estar eléctricamente neutros. En este caso tenemos 2 cargas positivas. Entonces también deben existir 2 cargas negativas, que son nuestros electrones. Estos electrones se mueven alrededor y forman lo que se llama una nube de electrones. Bien, entonces, ¿cómo representamos el átomo de helio según esto? Escribimos el nombre del elemento. El número que está abajo hace referencia a los protones y el número que se representa arriba son los protones más los neutrones. El número más grande siempre van a ser protones más neutrones. El más pequeño van a ser solo protones. Empezamos con la primera afirmación. Nos dice, el número de protones de un átomo de oro es igual a la suma de protones de un átomo de cobre con uno de estaño. Entonces, esto nos dice que el número de protones del átomo de oro, que es 79, va a ser igual a la suma del número de protones de un átomo de cobre, que es 29, más los de estaño, que son 50. Y si sumamos 50 más 29, esto nos va igual a 79. Entonces, en este caso, la afirmación número 1 es verdadera. La segunda nos dice que el número de neutrones de un átomo de oro solo excede en 10 al número de neutrones de un átomo de plata. ¿Cómo determinamos los neutrones de un átomo? Empezamos a determinar los neutrones de un átomo de oro. Al número superior le restamos el número inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es que a 197 le restamos 79, que es el número de protones. Esto nos va a dejar solo los neutrones. En este caso, esto da 118 neutrones. El átomo de plata. El átomo de plata, hacemos el mismo procedimiento. 108, que son protones más neutrones, menos los protones. Esto nos va a dar igual a 61. Y claramente hay muchos más neutrones en el átomo de oro que en el átomo de plata. Y no solo los exceden 10, sino por muchos más. Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa.
Y la respuesta correcta en este caso corresponde a la opción D. Segunda pregunta. La configuración electrónica del átomo de estaño neutro finaliza en la siguiente configuración. Esto significa que el estaño pertenece al grupo y está en el periodo de la tabla periódica. Tenemos que terminar el grupo y el periodo del átomo de estaño. Ahora, ¿qué es un periodo? Los periodos son los que se encuentran horizontalmente. ¿Y cuántos periodos hay? Si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 periodos en la tabla periódica. Y los grupos van a ser los que se encuentran de manera vertical. ¿Cuántos grupos hay? Hay 18 grupos en la tabla periódica. Ahora, si quitamos los elementos de transición, que son 10, a 18 le restamos 10, nos va a quedar 8. Y para distinguirlos les vamos a agregar una A. La A hace referencia a que no estamos contando los metales de transición. Bueno, horizontal son periodos y vertical son grupos. Ahora, con la configuración electrónica, ¿cómo sabemos qué grupo es cuál? El número mayor entre el 5, tenemos al 5, al 4 y al 5. El número mayor representa el periodo. Por ejemplo, en este caso el número mayor es 5. Quiere decir que se encuentra en el periodo 5. Ya sabemos que está en el periodo 5. Entonces podría ser tanto la opción B como la opción C. Ahora, ¿cómo determinamos en qué grupo está? Para determinar en qué grupo está, contamos electrones. Los electrones son estos exponentes. En este caso, si contamos estos exponentes, nos va a dar que es 14. Eso quiere decir que este elemento se encuentra en el grupo 14 y el periodo 5 en esta posición. Aquí va a estar el átomo de estaño. Por lo tanto, va a ser el grupo 14 o el 4A si le restamos los 10 elementos de transición. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la B. Tercera pregunta. La gráfica que mejor representa el volumen ocupado por 100 gramos de cada uno de los siguientes metales, oro, plata, cobre y estaño es. Nos dan la densidad del oro. Entonces vamos a usar el oro como ejemplo. Según esta gráfica, 100 gramos de oro ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. En la siguiente ocupa un volumen de 5 centímetros cúbicos. En la C ocupa 14 centímetros cúbicos y en la última ocupa 19 centímetros cúbicos. Entonces, con que determinemos el volumen de 100 gramos de oro, ya vamos a obtener nuestra respuesta correcta. La densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es masa sobre volumen. ¿Por qué sé qué es esta ecuación? Si miramos, en este caso, nos dicen que la densidad está en gramos sobre centímetro cúbico. Los gramos son unidades de masa y los centímetros cúbicos son unidades de volumen. Entonces, conociendo las unidades, ya podría determinar cuál es la densidad, la fórmula de la densidad. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la densidad y tenemos la masa. Entonces, vamos a despejar el volumen. Despejando el volumen nos queda la siguiente manera. El volumen está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Tenemos densidad por volumen igual a masa. Ahora, la densidad que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y esto nos daría que el volumen es igual a masa sobre densidad. Reemplazamos nuestros valores. Tenemos una masa de 100 gramos. Entonces, 100 gramos.
y tenemos una densidad de 19.3. 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Los gramos se van con los gramos y esto al final nos va a quedar en unidades de volumen. Así comprobamos también que la respuesta es correcta. Entonces, estos son 100 dividido en 19.3. Para simplificar los cálculos vamos a hacer una aproximación. Vamos a aproximar a esto que es 100 dividido en 20. 19.3 es muy cercano a 20. Y si hacemos esta operación, esto nos va a dar que es 5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta correcta para este caso va a ser la opción B. Cuarto, el volumen aproximado de las medallas de los Juegos Olímpicos fue de... Nos dicen que cada medalla tiene un diámetro de 85 milímetros y 7.5 milímetros de grosor. ¿Cómo determinamos el volumen de un cilindro? Una medalla es un cilindro prácticamente, angosto. Lo que tenemos es una base. Ahora, una ecuación que sí debes saberte es el área de un círculo. El área de un círculo es pi por r cuadrado, donde r representa la distancia desde el centro del círculo a el exterior de la circunferencia. Ahora, ¿qué sucede si yo cojo este círculo y lo estiro verticalmente hacia mí? Lo empujo fuera de la pantalla. Voy a crear una figura en 3 dimensiones. ¿Y cómo creé esta figura en 3 dimensiones? La creé al agregarle una altura o un espesor. Entonces, el volumen del cilindro va a ser igual al área de la base por la altura. Ya tenemos nuestra ecuación. Aquí nos preguntan en centímetros, pero nosotros tenemos unidades de milímetros. Entonces vamos a convertir estos milímetros en centímetros. Vamos a hacer aquí otra aproximación para que los cálculos queden más sencillos. Este 85 milímetros los vamos a aproximar a 80 milímetros. Y estos 7 milímetros los vamos a aproximar a 10 milímetros. Vamos a convertir primero 80 milímetros. 80 milímetros. Y usamos una regla de 3 o un factor de conversión. 80 milímetros. Si yo sé que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Esto es igual a 80 dividido en 10. ¿Cómo compruebo que está bien? Porque los milímetros se cancelan con los milímetros y todo me quedan unidades de centímetros. Y esto es igual a 8 centímetros. 10 milímetros. 10 milímetros. Si yo sé que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. ¿Esto a qué es igual? El 10 se va con el 10 a 1 centímetro. Bien, esto 1 centímetro. En este caso, este 8 hace referencia a un diámetro. Y nosotros necesitamos es un radio. ¿Cuál es la diferencia entre el radio y el diámetro? Aquí tenemos otro círculo. El radio es la distancia desde el centro del círculo al exterior. El diámetro es la distancia a través de todo el círculo. Entonces el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. Entonces, como necesitamos es el radio, vamos a dividir este 8. Si dividimos este 8 a la mitad, vamos a tener que el radio es igual a 4 centímetros. Ya tenemos todos nuestros valores, entonces despeja. Reemplazamos en nuestra ecuación el volumen es igual a pi. Pi es una constante y tiene un valor de 3.14159.
y un poco de dígitos, que ahorita van como en el dígito 1.000.000, no sé. La gente se vuelve loca con este número. Lo vamos a aproximar a 3. El radio lo vamos a leer al cuadrado. Y la altura es 1 centímetro, que es esta de acá. Realizamos la operación. ¿Esto a qué es igual? A 3, 4 al cuadrado es lo mismo que decir 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Los centímetros también se le dan al cuadrado. Y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados por 1 centímetro. Seguimos haciendo las operaciones. Entonces el volumen final nos va a dar que es 16 por 3, 48. Centímetros cuadrados por centímetros, esto nos va a dar centímetros al cubo. Y nos dan unidades consistentes. Un volumen usualmente se da en centímetros cúbicos. En este caso, la respuesta correcta es la A. No nos dio exactamente 40 porque hicimos aproximaciones. Pero si no hiciéramos las aproximaciones y utilizáramos los valores con una calculadora, obtendríamos la respuesta exacta. En este caso, aproximamos para ser ágiles. Tenemos que ser rápidos, movernos. Siguiente pregunta. Quinto, en 6 gramos de oro hay ¿cuántas moles? Nos dan la masa molar. Vamos a empezar siempre con la incógnita. Vamos a escribir siempre el valor que tenemos. Entonces, 6 gramos de oro. Y yo sé que 197 gramos de oro equivale a una mol de oro. ¿Por qué sé esto? Este 197 unidades de masa atómica hace referencia a una unidad de masa atómica. Es una unidad, como lo dice, puede ser gramos o kilogramos o toneladas. En este caso nosotros usamos gramos. Entonces nos dice que 179 gramos equivale a una mol de oro. En este caso comprobamos que está bien porque se cancelan los gramos de oro con los gramos de oro y todo nos queda en moles de oro. Entonces, esto es 6 dividido en 197 moles de oro. Aquí vamos a hacer otra aproximación. Este 197 lo vamos a aproximar a 200. ¿Cómo hacemos esta división? Vamos a hacer la división. 6 dividido en 200. Vamos a utilizar el siguiente método. 6 dividido en 200. Cada vez que no se pueda, vamos a agregar un 0. Tanto acá como acá. 6 dividido en 200. No se puede. Agregamos 0. Agregamos 0. Ahora, 60 dividido en 200. No se puede. Agregamos 0 acá y también agregamos 0 arriba. Ahora, 600 dividido en 200 ya se puede. Y en ese caso, esto nos da 3. ¿En dónde ponemos el decimal? El decimal lo ponemos en el último 0, a la izquierda. No tiene sentido poner el decimal acá. Entonces lo ponemos en el último 0. En este caso, la respuesta correcta es la C. 6 gramos de oro equivalen a 0.03 moles. Sexta pregunta. Una medalla elaborada con la combinación de metales que describe el texto es. Aquí hay que tener en cuenta esta palabra, combinación. En las mezclas existen varios tipos de mezclas. Tenemos las mezclas homogéneas, que hacen referencia a que son igualitas, y las mezclas heterogéneas, que son diferentes. Heterogéneas. Te lo voy a poner con un ejemplo. Si tenemos sal en polvo y azúcar en polvo, sal más azúcar
tú no puedes distinguir cuál es cuál. A eso se le llama una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es completamente diferente, o sea que tú puedes distinguir las partes. En este caso, por ejemplo, si mezclamos sal con arena, tú puedes distinguir ambas, porque la sal es de color blanca y la arena es de color naranja. En este caso nos dice, imagínate el proceso de construir una medalla. El oro está en estado líquido, está bastante caliente, la plata también está en estado líquido y mezclan ambos. Cuando se enfría, tú no puedes distinguir en qué parte está el oro y en qué parte está la plata. Entonces podríamos decir que eso es una mezcla homogénea. Y aquí nos están diciendo que es una mezcla heterogénea. Entonces, por eso ya descartamos la opción D. Esto no es. Un compuesto sólido. ¿Qué es un compuesto? Si yo tengo oro y lo hago reaccionar con plata, ¿esto qué me genera? Pues me va a generar oro y plata. ¿Por qué? Porque no van a reaccionar entre sí. Ahora, ¿qué pasaría si reaccionaran? En el caso hipotético de que el oro llegara a reaccionar con la plata, se formaría un compuesto con la siguiente fórmula. Esto es un compuesto, ¿por qué? Porque hubo una reacción química. Pero cuando tú mezclas dos metales para hacer una medalla, no hay reacción química. Entonces, por lo tanto, esta que es un compuesto sólido también se descarta. Un núcleo metálico. Sabemos que un átomo tiene el núcleo, tiene los protones, tiene los neutrones y tiene sus electrones. Esto es un núcleo. Esta parte de acá es un núcleo. Ahora, una medalla, ¿cuántos átomos tiene? Tiene miles de millones. Entonces decir que es un núcleo metálico, no, también está incorrecto. Una solución sólida. En este caso, esta es la respuesta correcta. Una solución es la mezcla de dos elementos o dos compuestos y es indistinguible. No hay reacción. A diferencia de un compuesto, en una solución no hay reacción. Es como cuando mezclamos agua más sal. Tú no los puedes distinguir. Se mezclaron, pero no están reaccionando. Si tú evaporas todo el agua al final, vas a quedar con sal. No es que evaporaste el agua y ahora te va a resultar otro compuesto diferente, no. Entonces la respuesta es la B. Estas fueron las 6 preguntas sobre estequiometría, química, nomenclatura del examen de admisión a la Universidad Nacional de Ciencias Naturales.